Bueno, en esta clase vamos a tratar de verificar si hay alguna relación entre la continuidad de una función y la derivabilidad de la misma. Vamos a considerar para ello la función definida de la siguiente manera: x cuadrado más 2 si x es mayor o igual que 0, o 2 menos 3x si x es menor que 0. Si hacemos un rápido gráfico de esta función, veremos que la misma podría no ser continua en principio en 0 por cómo está definida. En 0 cambia su comportamiento, ¿sí? Sin embargo, pensemos, ¿no?, que de 0 para adelante la función se comporta como x cuadrado más 2, es decir, como una cuadrática, y de 0 para atrás se comporta como una lineal, 2 menos 3x. Sin embargo, al hacer el gráfico de la función nos damos cuenta que, por ejemplo, f de 0 es 2, f de 0 es 2, y del lado derecho del 0, al ser como una cuadrática, en 1 va a valer 3, por ejemplo, en 2 vale 6, y esto hace que el gráfico sea aproximadamente este. Y a la izquierda del 0, si bien no podemos reemplazar por 0 aquí, sabemos que es una lineal que llega hasta 0, que si llegara a 0 valdría 2, y que por ejemplo con menos 1 vale 5 la imagen, es decir que la lineal es decreciente, es una cosa así. Si bien no estamos probando que esta función es continua de esta manera, es sencillo de verificar que f es continua en 0. F es continua en 0. Esto se puede verificar fácilmente. F de 0 es 2. Vamos a escribirlo. Es un renglón nada más. Ya que el límite para x tendiendo a 0 del lado derecho será buscar el límite para x tendiendo a 0 del comportamiento como una función cuadrática, que es 2. El límite para x tendiendo a 0 pero por el lado izquierdo va a ser utilizando la fórmula de la lineal, que también es 2, y esto implica que el límite para x tendiendo a 0 de la función sea 2, que coincide además con la imagen. Todo esto garantiza la continuidad de f en 0. Sin embargo, la pregunta es si existe f' en 0. Es decir, dicho de otra manera, exactamente lo mismo preguntar si f es derivable en 0. Para lo cual vamos a tener que utilizar la definición de derivada. Muy bien. Recordemos que la definición de derivada la vamos a escribir por acá, pero en 0, es decir, adaptándola. F' de 0 es el límite para x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Es decir, es el límite para x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0, que es 2, en este caso en particular, sobre x, ya que x menos 0 es x. El problema es que en esta definición, ¿qué fórmula utilizamos de f de x? Ya que en 0 la función cambia su comportamiento. Por lo tanto, vamos a buscar el límite por la derecha de 0 y por la izquierda de 0. En algunos casos, algunos autores llaman a esto las derivadas laterales. Bien, veamos entonces si podemos calcular la derivada lateral por la derecha del 0. Es decir, en este caso vamos a utilizar, si estamos por la derecha del 0, la función x cuadrado más 2. Entonces, al reemplazar en mi fórmula general queda x cuadrado más 2 menos 2 sobre x, es decir, el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x cuadrado
sobre x, es decir, el límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x, que es 0. Así que la derivada lateral por la derecha de 0 es 0. Vamos a ver qué ocurre si hacemos el límite para x tendiendo a 0 por el lado izquierdo, utilizando la misma fórmula que escribimos, pero con esta descripción de f, es decir, 2 menos 3x menos 2 sobre x. Vemos aquí que entonces este límite se transforma en el límite de menos 3x sobre x para x tendiendo a 0, que es lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 de menos 3, es decir, menos 3. Esto nos permite decir entonces que el límite de este cociente incremental no existe, dado que por la derecha me da 0 y por la izquierda me da menos 3. Si el límite del cociente incremental no existe, entonces no existe la derivada en 0. Veamos entonces que aquí hay un ejemplo de una función que es continua en 0, pero que no tiene derivada en 0. Es decir que, en principio, podría pasar que la función sea continua y no sea derivable. Bien, continuando con la misma idea, vamos a ver qué ocurre con la función, por ejemplo, g de x igual módulo de x más 2. Esta función, si nosotros pensamos en el gráfico de la misma, ¿sí?, al reemplazar valores, por ejemplo, para menos 2, menos 1, 0, ¿sí?, vamos a obtener los mismos valores que una función lineal. Por ejemplo, para 0 vale 2, para 1 vale 3, para 2 vale 4 y así va subiendo de 1 en 1. Sin embargo, esto cambia de comportamiento justo en menos 2. Para menos 2 vale 0 esta función, la función módulo, ¿sí?, para menos 1 vale 1, pero para menos 3, es decir que aquí el comportamiento es de esta manera, pero para menos 3 obtenemos el módulo de menos 1, que es 1. Es decir que aquí cambia el comportamiento de la función de repente, ¿sí? Es decir que esta función puede pensarse como una función también definida por partes como dos lineales, ¿sí?, como x más 2 de menos 2 para adelante, es decir, si x es mayor o igual que menos 2, o bien menos x más 2 si x es menor que menos 2. ¿Qué ocurre aquí? Es fácil ver que al existir el límite para x tendiendo a menos 2 de la función g de x, que vale 0, y además ser g de menos 2 igual a 0, g es continua en menos 2. La pregunta es si existe g' de menos 2, de la misma manera que nos habíamos preguntado anteriormente. Para lo cual vamos a utilizar la definición. G' de menos 2 es el límite para x tendiendo a menos 2 de g de x menos g de menos 2 sobre x menos menos 2, o sea que puedo poner x más 2. Esto es el límite para x tendiendo a menos 2 de g de x, que es el módulo de x más 2, menos g de menos 2, que es 0, así que voy a poner directamente el módulo de x más 2, sobre x más 2. ¿Cómo podemos calcular este límite? Bien, recordemos que el módulo de x más 2 tiene comportamientos diferentes a la derecha y a la izquierda de menos 2. Por lo tanto, deberíamos observar el límite para x tendiendo a menos 2 por el lado derecho y el límite para x tendiendo a menos 2 por el lado izquierdo. El módulo de x más 2 es x más 2 para el lado derecho. Por lo tanto, aquí quedará x más 2 sobre x más 2, es decir, el módulo, el límite es 1.
Del lado izquierdo, el módulo de x más 2 es menos x más 2 sobre x más 2. Entonces, en este caso, al simplificar de esta manera, sobrevive el menos, es decir, que el límite vale menos 1. Esto me dice que este límite que está acá no existe. Es decir, que nuevamente tenemos una función que es continua en menos 2, pero allí no tiene derivada. Es decir, que no es derivable en menos 2.